Hola, muy buenos días para todos. Me encuentro nuevamente con ustedes a través de esta herramienta del video para introducirnos en la unidad número 2 que a partir de hoy comenzamos a trabajar. La unidad 2 que se llama Los Ministerios Laicales hoy, principales tensiones y consensos. Esta unidad la trabajaremos a lo largo de 3 semanas a partir de actividades y de foros. De esta manera damos un nuevo paso en nuestro curso de la diplomatura en ministerios laicales, especialmente en este eje de profundización teológica. Como hemos visto, la primera unidad se centró en los principales puntos que los diversos textos del Magisterio han ido presentando desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad. Esta segunda unidad nos mostrará la reflexión teológica en torno a esos núcleos y las principales aportaciones y posturas de los teólogos. De ella sacaremos algunos consensos alcanzados a lo largo de estos años y pondremos a la luz también aquellos temas conflictivos que siguen generando tensiones sobre la misión y la vocación de los laicos, sobre su participación en la comunidad y el lugar de los ministerios laicales en la Iglesia. Les pido que tengan en cuenta esta introducción, que la hago a modo de orientaciones y que van a encontrar luego también escrita en las orientaciones de esta unidad, para poder ir profundizando y recordar siempre esto: la reflexión teológica no es palabra de Dios última y definitiva. La reflexión teológica es siempre una búsqueda abierta a una mayor comprensión de la voluntad de Dios en un discernimiento constante de los signos de los tiempos. Los teólogos nos ayudan muchísimo con sus reflexiones, nos permiten profundizar, abren nuevas perspectivas, pero nunca existió ni existe una teología definitiva. Siempre la teología está abierta a nuevas profundizaciones. Por eso no intenten buscar en esta unidad frases que justifiquen sus posturas personales, sino más bien conocer el pensamiento de otros hermanos que, como nosotros, piensan este tema de los ministerios laicales en la Iglesia. Vamos a introducirnos entonces al tema. El material de trabajo que hoy comenzamos a leer nos presentará los principales temas de consensos y de tensiones existentes en torno a los ministerios laicales. Ellos nacen de diversas interpretaciones en torno a los textos que ya hemos leído del Concilio Vaticano II y de sus posteriores actualizaciones. Es decir, los teólogos asumen el magisterio de la Iglesia, lo reflexionan, lo interpretan y lo proponen a la comunidad eclesial, abriendo nuevas perspectivas y detectando aquellos consensos, aquellas luces y aquellos desafíos que todavía percibimos hoy. Estas diversas interpretaciones no quiere decir que sean contrarias entre sí, sino que acentúan muchas veces aspectos unos más importantes que otros. Por eso es necesario conocerlos todos y luego ir tomando también nosotros nuestra propia postura. El material presenta 6 puntos fundamentales que van a ser tratados en esta unidad. Primero, va a abordar 3 consensos fundamentales que los teólogos descubren en el desarrollo de la reflexión teológica. El primero es que existe una vocación y una misión en el pueblo de Dios. Repito, el primer consenso fundamental: existe una vocación y una misión en el pueblo de Dios. Esto es, la primera vocación es el llamado al seguimiento desde el bautismo, y la primera misión común a todo el pueblo de Dios es el anuncio del reino. Un segundo aspecto consensuado entre todos los teólogos será el de que existe un sacerdocio común de los fieles y un sacerdocio ministerial.
Ambos sacerdocios son complementarios y ninguno de los dos es más importante que el otro. Ambos son elementos centrales en la vida de la Iglesia. El material nos aportará las características particulares del sacerdocio común de los fieles y del sacerdocio ministerial y cuál es la relación entre ambos. El tercer consenso que los teólogos encuentran es la ministerialidad y la dimensión comunitaria de la Iglesia. Cómo la reflexión teológica ha producido una superación del esquema laicos versus clérigo y ha descubierto en este versus, en este contra, un modo inadecuado de abordaje de la ministerialidad eclesial. Es decir, el pueblo de Dios no se puede dividir en clases sociales. No es un grupo contra otro, amén de que en muchos periodos de la historia de la Iglesia este clericalismo ha llevado justamente a identificar la figura de la Iglesia con el de la jerarquía. El gran cambio eclesiológico que produce el Concilio Vaticano II y a partir de allí toda la recepción posterior del magisterio es entender la dimensión comunitaria de la Iglesia en contra de una dimensión jerarcológica dividida piramidalmente en aquellos que están arriba y aquellos que están abajo, los que tienen poder y los que no tienen poder. Estos son entonces los tres consensos fundamentales. A partir de estos tres consensos que dan el marco de comprensión a los ministerios laicales, se van a expresar también tres tensiones presentes aún hoy en la Iglesia. Es decir, ¿qué son las tensiones? Realidades que no están resueltas aún, que siguen generando debates, que siguen generando diversas interpretaciones y en las cuales se juegan un modo de entender el Concilio Vaticano II, pero también un modo de entender los ministerios laicales en su originalidad y en su aporte específico a la Iglesia Comunidad para la Misión. Estas tres tensiones se pueden sintetizar en estos títulos que luego ustedes van a desarrollar a lo largo de la lectura del material. La primera tensión es la secularidad y su interpretación. Este concepto de secularidad es muy importante y se ha ido trabajando teológicamente a lo largo de los años. La secularidad no vista como un aspecto negativo, no es lo mismo la secularidad que el secularismo. La secularidad significa el respeto y la importancia por lo que acontece efectivamente en la historia humana y cómo la Iglesia es en la historia y en el tiempo un signo del reino de Dios, un instrumento para anunciar el reino de Dios. Sobre la secularidad ha habido distintas interpretaciones, distintas escuelas teológicas. Según cómo se entienda la secularidad, será también cómo se entienda el aporte específico de los laicos en la misión de la Iglesia en el mundo. La segunda tensión presente en la Iglesia hoy es la recuperación de la teología de lo cristiano. ¿Qué quiere decir? Y en esto también, por ejemplo, Aparecida, el documento de Aparecida, ha dado un aporte importante. La teología de los cristianos significa que todos, primeramente, somos seguidores de Jesús. Y que es más importante, lo común a todos a lo que nos diferencia. Esto no niega la diversidad de vocaciones específicas ni la diversidad de formas de vida cristiana, como lo llamaremos nosotros. Pero la diversidad de formas cristianas, la diversidad de vocaciones específicas, es decir, al presbiterado, a la vida religiosa, a la vida consagrada, al laicado, son expresiones del único seguimiento de Cristo que todos nosotros estamos llamados a realizar. La tercera tensión corresponde
al uso de algunas terminologías para vincular la relación entre los ministerios laicales y los ministerios ordenados. Y estos términos son colaboración, suplencia o corresponsabilidad. ¿Qué tipo de relación se da en los ministerios eclesiales? Cada una de estas palabras implica un modo de entender la diferencia y un modo de entender la relación. No es lo mismo hablar de colaboración que hablar de suplencia, que hablar de corresponsabilidad. Tendremos que ver entonces a lo largo de esta unidad qué conviene profundizar para hablar de una comunidad toda ella ministerial al servicio del reino de Dios. Las consignas del material creo que son lo suficientemente claras en la lectura misma. Como verás, al leerlo te darás cuenta que cada uno de estos temas tiene una implicancia eclesiológica fundamental. Les invito entonces a leer este material que nos permitirá conocer el pensamiento de grandes teólogos de ayer y de hoy. No me cabe la menor duda de que encontrarán sumamente atrayente esta lectura. Recuerden también tener como trasfondo lo que hemos visto ya en la unidad 1. El ministerio de los teólogos y el magisterio eclesial se dan al mismo tiempo. Uno y otro se nutren recíprocamente. Con esta introducción al tema, entonces, les invito a que vuelvan nuevamente a las orientaciones en el aula virtual, donde encontrarán las orientaciones metodológicas para el abordaje de esta unidad y donde también encontrarán las consignas de trabajo para esta primera semana, en donde, como les decía al inicio, vamos a trabajar una profundización de los ministerios laicales a partir de la reflexión teológica. Les deseo a todos un fecundo estudio, un deseo ardiente de seguir creciendo y de seguir madurando, y recordando que en este trayecto que vamos realizando, cada semana, cada consigna, cada actividad y cada participación en el foro nos van a ir permitiendo tener una mirada más integradora de los ministerios laicales en la Iglesia. Que tengan muy buena semana de trabajo todos.